Muy bien. Muy buenos días con todos. Doctor Cauti, doctora Vilés, doctor Conde, doctor Contrera y residentes. El día de hoy vamos a revisar el tema de cirugía en glaucoma, el uso de dispositivos de drenaje, a cargo de nuestra R3, Yesenia Soto. Adelante, Jessy, con tu exposición. Bueno, buenos días con todos, doctores. Hoy día, como ya me presentó Richie, vamos a hablar sobre el uso de dispositivos de drenaje. Ya, ahora sí. Bueno, en cuanto a los dispositivos de drenaje, tenemos que tener en cuenta que son dispositivos que van a mejorar la filtración, derivando el humor acuoso al espacio subconjuntival ecuatorial. Consiste en una parte tubular que se introduce en la cámara interior, en el surco ciliar o a través de la pars plana, lo cual fluye, Charles Conde. Adelante, doctor, te escucho. Vale. lo cual fluye a un reservorio extraocular que está por encima del esclero. El tamaño del reservorio influye el control de la presión intraocular y en las complicaciones que vamos a ver más adelante. ¿Cuál va a ser la elección del cuadrante? Anatómicamente, el sitio principal elegido para fijar la placa es el cuadrante superotemporal, debido a la facilidad y al acceso quirúrgico y menores posibilidades de movimiento ocular. Si no es posible ubicar el implante en este cuadrante, o si el paciente tiene aceite de silicona intraocular, la segunda opción que nos manifiesta la literatura es el cuadrante inferonasal. Durante las primeras 6 semanas se forma una cápsula fibrosa sobre esta placa que puede conducir a una fase hipertensiva que más adelante que se explica por una disminución de la permeabilidad del humor acuoso a través de la cápsula, que lo vamos a hablar más adelante porque viendo en las complicaciones que tiene estos dispositivos de drenaje van a tener fases, ¿no? Ahora los vamos a mencionar. Dentro de los tipos de las válvulas, vamos a encontrar que van a haber valvulados y no valvulados. Lo que vamos a tocar ahora van a ser los valvulados con restricción de flujo, que es la válvula de Ahmed, y también vamos a mencionar a la válvula de hendidura Kuprin. Y los no valvulados, que no van a tener restricción de flujo, vamos a hablar de la válvula de Molteno y la de Vervet, ¿no? Entonces ahí, como podemos ver en la figura, vamos a ver la de Molteno, la Berbeli y la de Ahmed, las cuales Molteno tiene una placa única, una placa doble, tiene sus medidas de acuerdo a su superficie, tiene su altura. Tanto Ahmed como Molteno tienen un material de placa de polipropileno, la de Berbeli tiene de silicona, y bueno, Ahmed que tiene un restrictor de flujo, ¿no? Dentro de lo que son los dispositivos de drenaje de la válvula de Ahmed, vamos a ver que esta válvula de Ahmed consiste en un tubo de silicona que es conectado a una válvula de lámina de silicona sostenida en una placa final en forma de un escarabajo de polipropileno. Y van a ver el modelo S2, S3B y B1 y el de silicona, el modelo FPB8, FP7 y FX1. Esta válvula consta de una fina membrana de elastómero de silicona para reducir la fricción interna dentro del sistema de la válvula. Consta de una cámara trapezoidal cónica y que genera un efecto Venturi para ayudar a que el agua fluya a través del dispositivo. La válvula está diseñada para restringir el flujo de salida cuando la presión intraocular es inferior a 8 milímetros de mercurio. El tamaño de la placa final está disponible desde los 26 milímetros de metros cuadrados hasta los 364 metros cuadrados de superficie. Esta es una imagen de más o menos de la válvula de Ahmed, ¿no? Donde vemos que tiene pues sus áreas, un área de superficie de 184, ¿no? De 13 por alto y de ancho de 16, tiene sus platos, el plato y la válvula, tiene el diámetro del tubo, que es de 0,6, y el diámetro, ¿no? Del tubo, que es de 0,3. Acá,
Acá podemos ver, bueno, dentro del dispositivo de la válvula de Ahmed, los modelos, que ya lo hemos mencionado, con sus características y sus diámetros, y bueno, lo que tiene cada modelo. Estos dispositivos de drenaje de la válvula de Ahmed, en ciertos casos el tubo puede quedarse corto y a veces es necesario extenderlo. Se encuentra disponible un extensor del tubo del modelo TE que puede usar para extender el tubo existente y tiene una pestaña que se sutura a la esclera. Ahora, dentro de lo que es la válvula de hendidura de Krupping, esta válvula de hendidura consta también de un tubo de silicona, ¿no? que tiene una hendidura unidireccional horizontal y vertical en su extremo distal, unido a un disco ovalado de silicona con una superficie de 183 milímetros cuadrados. Alternativamente, el tubo puede unirse a una banda de silástico número 220 y la presión de apertura de la válvula de hendidura está diseñada para ser de 10 a 12 milímetros de mercurio y la presión de cierre está diseñada para 8 a 10 milímetros de mercurio, ¿no? Esta es la válvula de hendidura de Krupping, ¿no? Que tiene, como hemos dicho, una válvula de hendidura que consta de un tubo de silicona. Ahora la válvula del implante de Molteno es un implante de placa única, es un tubo de silicona unido a una placa terminal de polipropileno de 134 milímetros cuadrados de superficie. En 1981 Molteno introdujo el Molteno de placa doble con un área de superficie de 274, con la segunda placa final unida a la derecha o a la izquierda de la placa final original. Estas placas van a estar conectadas mediante un tubo de silicona a 10 milímetros de longitud, ¿no? Estas son imágenes de cómo se presenta esta válvula de Molteno, el Molteno 3, el 3S. Y este dispositivo de doble cresta de Molteno contiene una cresta en forma de V en la superficie de la placa. La cresta de presión reduce el riesgo de hipotonía posoperatoria al restringir el drenaje acuoso inicial a la pequeña área de drenaje primario, hasta que la presión intraocular se eleva lo suficiente como para levantar los tejidos y permitir el drenaje del humor acuoso en toda la placa. El otro dispositivo que vamos a mencionar es el implante de Verbelet. Este implante es un implante de tubo de silicona unido a una placa terminal de silicona blanda, flexible e impregnada a varios tamaños, de 250, 350 y 500 milímetros cuadrados. La placa terminal tiene fenestraciones que permiten que se desarrollen tabiques fibrosos que reducen el movimiento de la ampolla, ¿no? Acá podemos ver cuáles son las indicaciones. Las indicaciones van a ser fracaso para usar el dispositivo, fracaso de la trabeculectomía, uveitis activa, conjuntiva no adecuada, glaucoma neovascular, afaquia. Otras indicaciones es un mal candidato para una trabeculectomía, posibilidad de mejoría de la agudeza visual y la necesidad de disminuir más la presión intraocular. ¿Cuáles van a ser las contraindicaciones relativas? Pacientes incapaces de llevar un cuidado postoperatorio óptimo, un endotelio corneal con funcionalidad límite. ¿Y cuáles son las indicaciones preoperatorias? Motilidad de estado, la motilidad y estado de la conjuntiva, estado de la esclera y las localizaciones de las sinequias. Entonces, ahora solo para mencionar brevemente, porque ya se ha hablado sobre las técnicas quirúrgicas, la técnica quirúrgica para el implante de la válvula, tenemos que ver la elección del cuadrante, como ya hemos visto que podría ser supertemporal o inferior. Para ver la preferencia por accesibilidad y acceso, el motivo va a ser la comodidad y seguridad de colocar la válvula de 8 a 9 milímetros al limbo, ¿no?
se inicia como paso, una tracción corneal. Luego vamos a seguir con la disección de la conjuntiva, ¿no? Puede ser base Fornix, mayormente por varias razones, para una mejor visualización del hecho quirúrgico, mejor acceso al limbo esclerocorneal, favorece el flujo posterior evitando la creación de una línea de cicatrización, mayor facilidad de creación y cierre, ¿no? Ahí, por ejemplo, estamos viendo, ¿no?, cómo se hacen las disecciones. Luego, es importante el purgado de la válvula, ¿no? Se tiene que también purgar antes de utilizarla para ver si está permeable, está bien. El anclaje de la válvula, la fijación de la válvula al globo con suturas no reabsorbibles mediante su pase por los orificios de la parte anterior en el caso de la válvula de Hamet. Después se introduce la válvula en los bolsillos conjuntival, creando previamente, y la anclamos a la esclera a 8 a 9 milímetros de limbo, ¿no? Estas son imágenes de los pasos, cómo vamos introduciendo la válvula, ¿no?, a nivel de la previa apertura de la conjuntiva. Luego tenemos el paso de la tunelización. Bueno, ¿cómo se prepara la aguja 23G para la tunelización? ¿No? Vemos que se hace un doblaje, como le podríamos decir, y luego se hace otro quiebre, ¿no?, para hacer como, bueno, una L invertida. Luego la distancia del cuerpo valvular del limbo debe ser de 9 milímetros, como vemos ahí, entrando a la parte más externa al limbo 4 milímetros y luego 5 milímetros hacia adentro. Primero se ingresa paralelo a la esclera y desde el limbo paralelo al plano del iris, ¿no? Para pasar el tubo por el limbo se deprime la zona con un hisopo para poder lograrlo, ¿no? Como vemos acá, estos son los pasos para hacer la tunelización. Luego el flap escleral, ¿no? Igual que para una trabeculectomía, puede ser de 4x4, 4x5. Vamos a tener un flap, como hemos dicho, similar a la trabeculectomía, fácil empalizamiento del tubo para una menor obstrucción. Los puntos de fijación escleral, se dan 2 puntos en el cuerpo valvular, como vemos en la figura donde dice 1 y 2, 2 puntos en el flap, como dice en la figura 3 y 4, y un punto de fijación del tubo a la esclera, como vemos en la figura donde dice el punto 5. No debe comprimir el tubo, solo debe ser fijarlo, y todos los puntos se hacen con nylon de acero. El recorte del tubo valvular, que puede ser de 2 a 3 centímetros dentro de la cámara, y luego viene la introducción del tubo valvular a la cámara anterior, ¿no? Y por último ya viene el cierre conjuntival, donde la conjuntiva la suturamos con 2 puntos a nivel del limbo. También se cierran las descargas laterales. Dejamos el borde anterior algo tenso para conseguir un cierre no estancado y evitar fugas en el posoperatorio. Es importante que la cápsula de Tenon recubra también el dispositivo de drenaje, pues es una capa más para prevenir la erosión del tubo. Ahora, dentro de lo que tenemos la cirugía con dispositivos de drenaje o completo, ¿no?, vamos a tener tiempos o fases en el posoperatorio. Va a haber una fase hipotensiva, va a haber una fase hipertensiva y una fase estable. La fase hipotensiva puede ser dado el primer día en el posoperatorio a 3 a 4 semanas. Vamos a encontrar una ampolla difusa con una PIO de 2 a 10 milímetros de mercurio, con una cámara anterior muy estrecha en un posoperatorio inmediato. Posiblemente una de las complicaciones que se pueda dar acá va a ser un desprendimiento coroideo o un SEI. En la fase hipertensiva se va a presentar dentro de la tercera a la sexta semana hasta los 4 meses. Vamos a ver una ampolla que puede verse inflamada, vamos a tener una presión que puede llegar de 30 a 40 milímetros de mercurio, asociada a los biomateriales de implante y a los micromovimientos del cuerpo vascular que produce la inflamación. Vamos a ver que hay obstrucción por fibras de colágeno por el aumento de la presión intraocular, y acá dice que puede realizarse un NITLIT con 5-fluoracilo, ¿no? Una revisión con aguja de
Posterior también al usar corticoides puede darse la fase hipertensiva y puede repetirse este needling, esta revisión con aguja, cada 20 días por 3 a 4 meses. Y luego vamos a encontrar una fase estable, que es de las 4 a los 6 meses hasta los 5 años. Y posteriormente la posibilidad de un recambio valvular. Vamos a hablar ahora sobre la fase hipotensiva, ¿no? La fase hipotónica. Como hemos mencionado, dura alrededor de 1 a 4 semanas y las causas ¿cuáles son? Generalmente es el uso de dispositivos sin válvulas, la fuga del complejo, de la entrada escleral, el orificio del botón de la conjuntiva suprayacente, hasta la formación del espesor de la cápsula a un nivel crítico para ofrecer una resistencia adecuada al flujo de salida. La válvula del implante puede ser una válvula defectuosa y las complicaciones no relacionadas con el dispositivo va a ser un desprendimiento de coroides, una ciclitis, una perforación durante el anclaje del dispositivo. Puede también haber una hiposecreción acuosa por farmacológica, ¿no? O de otro tipo. El paciente puede presentar una presión intraocular baja con una cámara anterior formada o una cámara poco profunda. Entonces, puede tratarse de una forma conservadora con medicamentos, esteroides tópicos y ciclopelégicos, a menos que exista un contacto entre el tubo y la córnea, o el contacto puede ser entre el cristalino y la córnea. En cuyo caso, si fuera en el contacto entre el cristalino y la córnea, se necesita una intervención temprana, ya que la demora puede provocar una descompensación, ¿no? A nivel corneal y el desarrollo de cataratas en el cristalino fáquico claro. Es necesario siempre un tratamiento específico. Para los dispositivos sin válvula existen ciertas modificaciones, menciona la literatura, quirúrgicas descritas, ¿no? Que ofrecen cierta resistencia para el flujo de salida controlado. Uno, menciona el ligar temporalmente el tubo con una sutura absorbible, con el fin de que esta sutura proporcione una resistencia adecuada hasta que la cápsula fibrosa del grosor requerido se desarrolle alrededor de la placa, que generalmente es de 4 a 3 semanas. Y la técnica de RIPPRO, una sutura no reabsorbible, si se deja en el lumen del tubo y se retira más tarde, a fin de evitar que el flujo irrestricto a través del tubo o la obstrucción temporal del tubo con un tampón de colágeno. Acá, por ejemplo, tenemos imágenes, ¿no? De la fase hipotónica, cuando vemos que en este caso el tubo de la válvula de Med está en contacto corneal y genera pues una descompensación corneal y luego puede, ¿no? Una catarata se puede generar luego del implante de la válvula. Esa es una de las complicaciones. También, como seguimos viendo, hay una combinación de una oclusión interna con nylon o con la ligadura externa con una sutura de poliglactina. Luego hay otro procedimiento que es en 2 etapas. En la primera etapa solo la placa terminal se fija en la posición deseada con el extremo proximal del tubo en la conjuntiva. Y la siguiente etapa se establece la conexión con el acuoso cuando solo se ha producido la encapsulación. Se van a realizar cortes verticales y horizontales en el tubo del extremo proximal y también describen la realización de una trabeculectomía huérfana, es una trabeculectomía sin antimetabolitos, con el objetivo de dejar cicatrices en las proximidades. Otras causas puede darse por fugas que pueden detectarse con la prueba de Seidel o una prueba de Seidel forzada. Si la fuga está a nivel de la conjuntiva, ¿no? Habría que reparar con sutura. El dispositivo debe revisarse adecuadamente antes de la implantación para detectar cualquier mal funcionamiento. Y en el caso de desprendimientos de coroides, ¿no? Puede, sin kissing, no necesita la literatura, mantener al paciente en observación con esteroides tópicos, con cicloplégicos o esteroides orales. La ciclitis se maneja con un cicloplégico o con esteroides locales. Los supresores acuosos deben detenerse para permitir que el agua fluya en cantidad suficiente para mantener el aparato no funcional.
Y el implante de Molteno modificado tiene la menor incidencia de hipotonía transitoria en un 12% y en comparación a un 26% cuando se usa sin la modificación. La válvula de Ahmed reporta un 14% de hipotonía, la válvula de Krupin un 17% y la válvula de Berbelit alrededor de un 15%. ¿No? Ahora, entrando a lo que es la fase hipertensiva, esta fase hipertensiva temprana y tardía se puede manifestar dentro de las tercera a las 6 semanas, la fase de hipertensiva temprana, y dura unos 4 a 6 meses. Es frecuentemente más en implantes con válvula. Se resuelve principalmente debido a la remodelación de la ampolla. Después de 4 a 6 meses de la cirugía, esta fase hipertensiva tardía surge como resultado de una encapsulación gruesa alrededor de la placa terminal. Entonces, se va a presentar una disminución de la agudeza visual, dolor y pesadez ocular. Al examen, el ojo puede estar congestionado, con ampolla grande, tensa e inflamada, y la PIO puede estar hasta de unos 30 a 35 milímetros de mercurio. Algunos autores definen esta fase hipertensiva como una presión mayor de 21 milímetros de mercurio durante los primeros 6 meses postoperatorios. Se plantea que esta complicación, más comúnmente con implantes con válvula, es de entre un 40 a 80% con Ahmed, en comparación a un 20 a 30% con Berbelit y Molteno, de placa doble. Esto es debido a la exposición temprana de la conjuntiva y el tenon al humor acuoso, por las procitocinas inflamatorias que inducen la fibrosis y la cicatrización precoces. El tratamiento principalmente consiste en el uso de medicamentos contra el glaucoma, específicamente supresores del acuoso, para reducir más las citocinas que drenan hacia la ampolla y detener el círculo vicioso, ¿no?, junto con el masaje digital. El tamaño también es importante saber que, bueno, en este proceso de cicatrización, ¿no?, como hablemos de las citocinas proinflamatorias, todo hace de que esta placa se vuelva más fibrótica, ¿no? Incluso dentro de del mismo plato que tiene la válvula, genera una reacción inflamatoria, y esto es lo que generalmente hace de que se peguen todos los componentes no inflamatorios y haya fracaso o comience a haber la fase hipertensiva en estos pacientes posoperados. Ahora, si los medicamentos no controlan la presión intraocular, hay otras opciones, ¿no?, como la inyección subconjuntival con antimetabolitos, la mitomicina C o el 5-fluoracilo en el fondo del saco, lejos de la ampolla, para actuar sobre la pared de la ampolla. Ahora, si estos antimetabolitos llegan a entrar en la ampolla por una ruta inversa, podrían ingresar al ojo causando una inflamación intensa. Entonces, la punción de la ampolla realizada con una aguja de 30G hace que se debe hacer la entrada lejos de la ampolla con el objetivo de romper las de esas basas fibróticas que están alrededor de la placa terminal, ¿no? También está indicado una suturólisis para implantes sin válvula, revisión de la cirugía colocando otra derivación, o una extirpación de la pared del quiste y uso de membrana amniótica. Ahora, dentro de la literatura hicieron un ensayo clínico aleatorizado donde evaluaron los beneficios de la supresión acuosa temprana y en implantes con válvula. Los pacientes lo agruparon en tratamiento y controles, aquellos con presión mayor de 10 milímetros de mercurio, y la combinación tópica de dorzolamida con timolol. Se inició una dosis de 2 veces al día, mientras que en el grupo de control los medicamentos antiglaucoma se agregaron solo según la necesidad para mantener la presión por debajo de 15. Entonces, las observaciones que realizaron fueron las siguientes, que
Las reducciones de la presión intraocular fueron significativamente mayores durante el periodo de seguimiento de 1 año en el grupo de tratamiento, aunque no hubo diferencias significativas en el uso de la medicación antiglaucoma al final del año entre esos dos grupos. Y la PIO media en el grupo de tratamiento temprano fue de 14 milímetros de mercurio en comparación con 16.8 milímetros de mercurio en el grupo control, ¿no? Teniendo un P de 0,012. Por lo tanto, al final las observaciones apoyan a la hipótesis que la exposición de la conjuntiva y el teno, ¿no?, al número caso fue responsable de la encapsulación temprana y engrosada de la ampolla, y la prevención de la misma resultó más eficiente para el largo plazo. Ahora, tenemos complicaciones, como hemos dicho, las complicaciones pueden ser hiperfiltración, atalamia, erosión del tubo, migración de la placa y obstrucción del tubo. En las cirugías con dispositivos completos, las complicaciones intraoperatorias, hemos dicho mala posición del tubo, que puede haber un toque del iris o el endotelio, puede estar el tubo muy largo en cámara anterior, puede haber una inserción de tubo por detrás del iris, puede presentarte ifema en glaucomas neovasculares, ¿no? Otras va a ser obstrucción del tubo por sangre o por el vítreo, por el iris, por fibrina o por ligaduras muy ajustadas alrededor del tubo. La retracción del tubo, que la confirmamos por medio de una gonioscopía, o colocar un tubo de mayor diámetro que el de la válvula, o mover la válvula hacia adelante. Otra de las complicaciones es la diplopia, común con AMET y Bervelet. Puede haber migración del cuerpo valvular por corte de las suturas de las ápticas o por mal posicionamiento. O también puede ser por un tubo corto o por una vitrectomía con cerclaje. Otra de las complicaciones es la exposición del tubo y plato, ¿no?, por erosión de la conjuntiva. Puede hacerse con un autoinjerto de conjuntiva, o puede ser por un parche de esclera de banco, una resorción de la conjuntiva, un túnel escleral para recanalizar con Crescent, o puede haber una reabsorción de la conjuntiva encima del plato. Ahora, como ya hemos revisado, también se han hecho estudios, ¿no?, donde han visto los dispositivos de drenaje, y uno de los estudios que se dieron fueron el Primary Tube versus Trabeculectomy Studio, donde aquí vieron, se tomó a 242 pacientes de 16 centros clínicos, en los cuales se les planteó una cirugía de derivación con tubo de Bervelit o una trabeculectomía con mitomicina. Los criterios de inclusión fueron pacientes de 18 a 85 años, que presenten un glaucoma mal controlado y que no tengan cirugía ocular previa. Y los criterios de exclusión fueron NPL, embarazo o lactancia, ángulo estrecho, rubiosis o retinopatías proliferativas, cicatrización en conjuntiva de trauma previo o combinación de otros procedimientos oculares, ¿no? Acá dentro de estos estudios, o sea, los patrones de práctica varían de acuerdo al tratamiento quirúrgico en glaucoma, ¿no? Pues la trabeculectomía con mitomicina C o la derivación de tubo, ¿no?, de implantación del tubo fueron los procedimientos de incisión más populares para controlar el glaucoma en estos ojos de bajo riesgo de filtración al fracaso. Entonces, numerosos estudios, como vemos acá, han evaluado la trabeculectomía con la mitomicina C como operación inicial para el glaucoma, y un menor número han evaluado la implantación de derivación del tubo como un procedimiento primario de glaucoma. Entonces, un resumen de estos estudios demuestran que las tasas de éxito oscilaron entre un 26.7% a 98.1% para la trabeculectomía con mitomicina C y un
69.8% a un 96% para las derivaciones con tubo como cirugía inicial al procedimiento para el glaucoma, ¿no? Con varias definiciones de éxito. Entonces, había también dificultades obvias para hacer comparaciones en todos los estudios debido a las diferencias de la población de pacientes, la gravedad de la enfermedad, la técnica quirúrgica, la duración de seguimiento, las definiciones de éxito o fracaso, pero sin embargo, las tasas de éxito se han reportado para tanto como para la trabeculectomía con mitomicina C y las derivaciones de tubo como para el glaucoma primario, como podemos ver acá, ¿no? Entonces, las conclusiones que de este estudio fue un éxito del 26.7% a un 98.1% para la trabeculectomía y un 69.8% a un 96% para las derivaciones del tubo. El éxito similar fue para ambos, ¿no? Procedimientos a los 3 años, y el implante de tubo tuvo una mayor tasa de éxito en comparación a la trave con mitomicina, ¿no? A los 5 años. La trabeculectomía produjo una menor disminución de la presión arterial con un menor número de medicamentos en comparación con la válvula de Berbel, ¿no? Porque si vemos acá, vemos de que hicieron pues sus estudios con las diferentes válvulas, tanto como AMED, ¿no? Como Molteno, como Berbel, o sea, todos al final tenían un promedio de que estos resultados eran buenos, ¿no? De 69.8 a 96%. Luego se vio otro estudio que fue el de seguimiento de control a 5 años, estudio de comparación de resultados a 5 años en el tratamiento de la válvula de AMED y de Barb, ¿no? Acá se evaluaron a 276 pacientes, donde los cuales 143 fueron derivados para la válvula de AMED y 133 para la válvula de Berbel. Los criterios de inclusión fueron de 18 a 85 años, pacientes que tenían glaucoma refractario. Y Esenia, es dispositivo de Berbel, no es válvula de Berbel, ¿no? Dispositivo, doctor, disculpe. Glaucoma refractario, trabeculectomía fallida, sin cirugía previa con glaucomas secundarios. Y los criterios de exclusión fueron, ojos en NPL, glaucoma uveítico, implante de drenaje previo y cirugías, ¿no? diferidas, menores de 6 meses. Entonces, acá vemos que fue un trabajo randomizado de 276 pacientes, como hemos dicho, ¿no? Derivados, distribuidos para 2 grupos de AMED y el dispositivo de Berbel, de los cuales vemos que dejaron, ¿no? Al final fueron en el grupo de AMED 44, fue el total de los que dejaron el seguimiento, o ellos mencionan como que murieron, que ya no siguieron a los controles. 12 murieron, mencionan así, y al final fue un total de 44 que ya no siguieron el tratamiento, y quedaron al final del estudio 87 pacientes que sí completaron su seguimiento a los 5 años. Igual en el grupo del dispositivo de Berbel, donde murieron 9 pacientes y dejaron, al final de los 5 años quedaron 37 pacientes que también se perdieron. Y 87 quedaron también, completaron el tratamiento, el estudio en el seguimiento de los 5 años. Entonces, los resultados de este estudio fueron, como vemos, en el grupo de AMED y de Berbel, tomaron como presión base, ¿no? En el grupo de AMED tuvieron una presión de 31.2 y en el grupo de Berbel de 31.8. Entonces, y luego después al año vemos que bajó la presión a 15 y en Berbel a 13.
A los 2 años se mantuvo en 14 en AMET y luego en Verbel en 14. También, como vemos, se mantenía constante. Y al final, al terminar el estudio a los 5 años, ¿no? Vemos que en AMET la presión se mantuvo en 14.7 y en Verbel en 12.7, ¿no? Siendo en este caso estadísticamente significativo para los 5 años, ¿no? Porque estaba con un P en 0.015. ¿No? Desde el primer año más o menos ya se vio más o menos que había una respuesta, ¿no? al tratamiento con este uso de dispositivos. Entonces, vemos que también en este estudio hubo fracaso, ¿no? O sea, razones para el fracaso de este estudio, y en el cual fue que también el inadecuado control de la presión intraocular, ¿no? En el grupo de AMET se presenta un grupo de 40% que ellos requerían otro tipo de cirugía y en Verbel que fue un 36%. ¿No? Y los resultados que vemos acá de la probabilidad de fracaso acumulado en la válvula de AMET fue de un 44.7 frente a un 39.4 de Verbel, ¿no? Pero esta diferencia no resultó muy significativa al final, ¿no? Porque fue 0,50. El P fue de 0.56. Entonces, en las conclusiones dentro de este estudio fue de que Verbel y AMET tuvieron tasas similares de éxito, ¿no? Como hemos dicho, Verbel fue empezó con un 31.8 y al final de los 5 años redujo la presión a un 12.7, frente a AMET, que empezó con un 31.2 de presión intraocular y terminó con un 14.7. Entonces, en el posoperatorio temprano, AMET disminuyó la presión en un grado mayor frente a Verbel. Ahora, y otro de los últimos estudios fue el estudio AMET versus Verbel, donde ahí tomaron a 238 pacientes, de los cuales 124 fueron con válvula de AMET y 114 con dispositivo de Verbel. Los criterios de inclusión fueron pacientes mayores de 18 años que tenían un inadecuado control, tenían trabeculectomía fallida o enfermedad con riesgo de aumentar el riesgo de la falla de la trabeculectomía. Y los criterios de exclusión fue que se hayan hecho un procedimiento adicional o la falta de consentimiento informado, ¿no? En este grupo fueron 238 pacientes, donde se distribuyeron en 124, que fue un 52% para AMET, y 114 para Verbel, en un 48%, de los cuales también se perdieron o no siguieron el tratamiento. De los que refieren como que murieron fueron 6%, y de los que no siguieron el tratamiento fue un 22%, en el caso de AMET. Y un 72% sí terminaron el control del estudio en 5 años, ¿no? Igual en Verbel, fue un porcentaje de 18% que dejaron el tratamiento y un 11% que fallecieron, y un 72% completó el seguimiento a 5 años, ¿no? Entonces, acá como la base de línea demográfica o las características oculares, en este estudio fue un promedio de edad de 66 años, donde el diagnóstico que se les dio de glaucoma fue de ángulo abierto, ¿no? Vemos que la presión de inicio fue su presión era alta, de 31.4, y tenían como una cirugía previa, habían tenido catarata, en el caso de la mayoría de estos pacientes. Los resultados, como podemos ver, vemos de que al final la probabilidad acumulada de fracaso fue de 53.2% entre AMET y un 40% frente a Verbel, ¿no? Entonces, en este estudio
los resultados, la razón principal del fracaso de la presión intraocular elevada fue la presión intraocular elevada. Ahmed presentó un 56% y Beverly un 26%, ¿no? Que requirieron una nueva intervención. Y acá podemos ver en estos resultados a los 5 años, ¿no? Como base, como bien mencionamos, ambos empezaron con una presión de 31.1 y en el transcurso de los 5 años y seguimiento, Ahmed llegó a 16.6 y Beverly llegó a 13.6, ¿no? Que sí fue estadísticamente significativo. Y los pacientes que utilizaron medicamentos para el glaucoma de inicio fue un 3.1 en ambos, en Ahmed y en Beverly, y al terminar el tratamiento médico de glaucoma a los 5 años se redujo también a 1.8 en Ahmed y 1.2, perdón, en Beverly. ¿No? Y acá, bueno, esto es para ver el cuadrito sobre la presión intraocular media durante los 5 años de seguimiento, ¿no? Y las barras de error que representan la desviación estándar. Al final vemos de que a los pacientes sus seguimientos fueron el primer día, la primera semana, la segunda semana, al mes, a los 6 meses, al año, a los 2 años, 3 años, 4 años y 5 años, ¿no? Y vemos de que su medicación de glaucoma sí fue bajando, ¿no? En el caso de la barra más negrita es la de Ahmed y Beverly es la barra más clara. Los resultados acá que requerían una nueva cirugía, en el caso de Ahmed fue un 17.7% y en Beverly requerían un 11%. Las complicaciones que se dieron a los 5 años, perdón, dentro del seguimiento fue la hipertensión ocular, ¿no? Esta se presentó en Ahmed en un 15% y en Beverly en un 10%, ¿no? Ambos tuvieron las complicaciones de aumento de presión donde se les tuvo que realizar otro tipo de cirugía. Entonces, Ahmed tuvo mayor fracaso en un 53% frente al grupo de Beverly. Ambos implantes fueron eficaces a los 5 años para reducir la presión, ¿no? Ahmed llegó a un 16 y Beverly a un 13.6. Beverly disminuyó la presión intraocular, fue inferior con un menor número de medicamentos. Y la otra, la exclusión, el postoperatorio inmediato de Ahmed fue mayor para aumento de la presión intraocular, ¿no? Entonces estos son los estudios que se realizaron entre comparación de estos dispositivos de drenaje, ¿no? Como vemos, al final ambos, los dispositivos de drenaje sí ayudan para controlar la presión, ¿no? Hay que evaluar el caso del paciente, ver las condiciones, la calidad de vida que tiene el paciente para poder utilizar y dar el manejo adecuado. Eso es todo, gracias. Muchas gracias, Yesenia. Excelente exposición. No sé si quieren comentar alguno de los presentes. Bueno, de repente, un poco para fijar algunas cosas, ¿no? De que los dispositivos de drenaje, como bien aclaró Armando, existen los valvulados y los no valvulados. Los valvulados, los representantes del Ahmed, y el resto de dispositivos son dispositivos de drenaje no valvulados. Estos se indican, tienen indicaciones, ¿no? Básicamente es en aquella cirugía trabeculotomía fallada y en toda aquella situación que se puede predecir que una trabeculectomía vaya a fallar. Dentro de ellas, los glaucomas de difícil manejo, como los glaucomas uveíticos, neovasculares, traumáticos, secundarios quirúrgicos, post-QPP, post-extras, post-cirugía de retina, en fin. Luego, que recuerden que
Si bien es cierto, en el postoperatorio temprano va a haber un mejor control de la presión de los dispositivos valvulados, a largo tiempo se ve que regulan un poquito mejor los no valvulados. Las complicaciones, de igual forma, en el postoperatorio temprano o a corto plazo, mejor dicho, también hay menos complicaciones con los valvulados y, y a largo plazo es mejor control con los no valvulados. Que la técnica quirúrgica tiene algunas condiciones adicionales que hay que tenerse en cuenta cuando se implantan dispositivos no valvulados, como la restricción del flujo, y existen pues algunas maniobras que hay que hacer, como suturas del tubo, o una sutura reabsorbible dentro de la luz del tubo, que finalmente ambos dispositivos ambos tipos de dispositivos valvulados y no valvulados van a ser útiles, pero uno tiene que tratar de saber cómo se comportan cada uno de ellos a corto y a largo plazo para poder hacer bien el seguimiento de ellos. Me ha hecho bastante bien la exposición Jesse. Por ahí solamente aportar que en los dispositivos no valvulados una forma de hacer restricción es las suturas, pero una forma de también controlar que haya un control del apío en los primeros días y que no se quede muy hipertenso, es hacerle algunas fenestraciones en el tubo, en la parte estrocular del tubo. Unos 3 gotitos con el mismo Victrin que ha suturado el tubo, puede atravesar el tubo de lado a lado y cortar la sutura dejando un bigotito en el tubo, ¿no? 3 bigotitos. Eso ayuda a que por diapedesis también salga un poco de humor acuoso, o drene un poco de humor acuoso al espacio subconjuntival, ya que el nudo que ponemos lo va a hacer restrictivo, ¿no? Pero este tema de restricción inicialmente nos genera presiones altas y esta es una forma de poder controlarlo. No se me ocurre otra cosa a comentar ahorita, no sé si alguien más quiera comentar y si me acuerdo Claro. ya comentó. Claro, de acuerdo, Gustavo, contigo, ¿no? Sí, y también felicitar a Yesenia por su exposición. Lo que yo quería comentar era hacer hincapié en la fisiopatología de los dispositivos de drenaje, ¿no? Yesenia lo dijo, que es la formación de una cápsula fibrosa alrededor del plato del dispositivo, ¿no? Muchas veces, si esta cápsula fibrosa es muy gruesa, entonces la difusión que va del humor acuoso a través de esta cápsula fibrosa a los vasos conjuntivales, ¿no? El espacio conjuntival va a ser mucho menor, ¿no? Entonces, el grosor de esta cápsula fibrosa es importante en el control de la presión ocular. Y muchas veces se estabiliza la presión en estos dispositivos en la fase estable, a los 5 o 6 meses. Entonces, nosotros más o menos podemos calcular que a los 5 o 6 meses cómo nos va a quedar la presión cuando usamos estos dispositivos de drenaje. Lógicamente dijo que con Amex la cápsula fibrosa era un poquito más gruesa, ¿no? Ya que desde el inicio había humor acuoso que salía, ¿no? Y el humor acuoso inducía a mayor formación de cápsula fibrosa por las citoquinas inflamatorias, ¿no? Y la cámara anterior que viajan al espacio subconjuntival. A diferencia de con Verbel, que la técnica moderna utiliza, como bien dijo Gustavo, hay una restricción de flujo durante las primeras semanas, ¿no? Entonces, la conjuntiva y tenon no van a estar en contacto con el humor acuoso como en AMEC. Entonces, esa va a ser la diferencia, ¿no? Entonces, y también en el Verbal tiene mayor área del plato, ¿no? Entonces, es 350 milímetros cuadrados, a diferencia del AMEC, que es 280 y tantos, no me equivoco. Y eso en cuanto a la diferencia, ¿no? Y lo otro es que en la mayoría de casos siempre los pacientes usan gotas, ¿no? Cuando uno pone una válvula, el paciente cree que ya nunca va a usar gotas, ¿no? Entonces a veces se pierde y viene sin gotas y viene con la presión elevada, ¿no? Entonces uno tiene que explicarle que va a seguir usando gotas a pesar de la cirugía de la válvula, ¿no? Y controlar
todas las fases, la fase hipotónica, hipertensiva, ¿no? Y hasta la fase estable. Ahora, las indicaciones hay indicaciones, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un paciente que tiene mucho riesgo de hipotonía postoperatoria, ¿no? Yo me inclinaría por ponerle una AMEC en vez de un dispositivo no valvulado, ¿no? ¿No? Entonces, ese es el concepto más o menos que se maneja. Muchas gracias. Buenos días, una pregunta. En cuanto a lo que menciona el doctor Avilés y el doctor Cauti, respecto a esta encapsulación, ¿el material de la válvula podría de alguna manera condicionar, o sea, me refiero a la de propileno y la de silicona, creo que es la última que hay de AMET? ¿Entre ellas hay diferencia o es, digamos, indistinto tal vez escoger el material? Pues también creo que hay un tema de costo ahí, ¿no? Hay un poco de diferencia. En cuanto a la... Gustavo, ¿tienes algún comentario? ¿No? Porque la que En ponemos cuanto ahora... Sí. Sí, básicamente la diferencia son costos, hay grandes diferencias, ¿no? Pero en cuanto al material, ambos materiales son aprobados por la FDA y no hay mucho, digamos, reporte que el material cause una diferencia. De los que finalmente se usan, ¿no? Ahora, entre los rígidos y los flexibles, hablando, por ejemplo, de los de AMET, sí, el material flexible tiene algunas ventajas en cuanto a la formación de la cápsula, en cuanto a la adherencia del dispositivo. Tiene 3 fenestraciones en el centro que hace que crezca el tenón a través de ellos y lo fija mejor. Uno de los motivos también que genera en el incremento de la formación de la cápsula es la movilidad que pueda tener el dispositivo. A veces uno al implantarlo no logra suturarlo fijamente, digamos los ojales donde uno lo sutura, queda un espacio que hacen que la válvula o el dispositivo, perdón, tenga una movilidad. Esta movilidad genera también el incremento de la cápsula, el grosor de la cápsula, perdón. Entonces, se supone que las de silicona, la FP7, a diferencia de la S2, tienen estas fenestraciones que hacen que crezcan fibrosis por estos huequitos, la hace más estable. La válvula es menos alta, genera ampollas menos altas también. Pero finalmente, hablando, digamos, del material con la cual está hecha la F7 de la Valve, de AMET, el resto de las no valvuladas, no hay una cosa. Costos, sí, bastante. Una preguntita, y por ejemplo, algún tip para evitar la hipotensión temprana después de la colocación de los implantes valvulares, desde el punto de vista quirúrgico, ¿no? ¿Qué podría ayudar para evitar una hipotonía ocular, ¿no? Y dicho sea de paso, un desprendimiento coroideo a veces, ¿no? Generalmente, si uno tiene mucho riesgo de hipotonía, ¿no? Puede ligar, inclusive hay reportes hasta que ligan, la AMEC también se liga con Vicril 6.0 y se deja sustancia viscoelástica en cámara anterior, ¿no? Lógicamente, o puedes también realizar una paracentesis, hacer una entrada en cámara anterior para que si tienes una hipotonía postoperatoria, cámara estrecha, puedes por ahí inyectar viscoelástico. Eso es lo que se usa, ¿no? También el uso de atropina en el intraoperatorio, ¿no? Para profundizar la cámara anterior, ¿no? Todas esas maniobras se pueden realizar, ¿no? Y una sutura hermética de la conjuntiva, tenon, ¿no? Para evitar Seider. Más que todo eso, ¿no? No sé si tienen otras recomendaciones. Pero con las AMET, con un procedimiento prolijo, es poco probable que uno tenga hipotonía, ¿no? Pero yo creo que hay que también complementar con las indicaciones en el postoperatorio. A esos pacientes hay que pedirles que no hagan esfuerzos físicos, hay que ver que en el preoperatorio no tengan procesos, digamos, respiratorios altos, que estén tosiendo, ¿no? Y sobre todo vigilar todas las maniobras de Valsalva, ¿no? Tos, pujos, gritos, estarse agachando, a levantar cosas. Claro, esas situaciones a veces hacen que
el paciente haga un esfuerzo sobrehabitual y hace que drene más, como puede ocurrir en una trabeculectomía también, ¿no? Pero las maniobras de rescate, bueno, son exactamente las que ha dicho Armando, y siempre es bueno cuando uno tenga una hipotonía hacer una ecografía, ¿no? Para diferenciar si estamos frente, que la génesis de esta hipotonía haya sido un coroideo, o estamos frente a una hiperfiltración que luego nos puede llevar a un coroideo. Y el manejo puede ser diferente, ¿no? El de la complicación. Es una sugerencia. Una hipotonía, una ecografía, mientras que se pueda, va a ayudar bastante a entender qué está pasando y qué debemos hacer. Hola, buen día. Yesenia, bien tu exposición, me gustó. Quería recalcar un punto que me parece importante, en que el implante de estos dispositivos en los niños, pues tiene que ser última opción. Porque como bien dijiste, el tiempo que posiblemente tenga un efecto óptimo es de 5 o 8 años, ¿no? Y en un niño pues tenemos un tiempo muy largo. Adicionalmente, durante la cirugía es importante tener algún tipo de protección al tubo, porque la posibilidad de que la exposición de este tubo en un niño es muy alta, porque claro, los chiquitines no van a poder cuidar la cirugía como lo haría un adulto, ¿no? Ellos están flotando, haciendo todo lo que tienen que hacer sin mayor preocupación. Entonces es importante tener algún tipo de tejido como esclera preservada o algún otro que cubra el tubo y esto proteja la posibilidad de exposición luego. Eso quería informar. Gracias. Un comentario respecto a los coroideos. Sí es importante los kissing evaluarlos porque a veces se resuelven muy bien, pero al haber estado en contacto, a veces forman un poco de tejido proliferativo. Se separan, sí, pero a veces una de las superficies queda un poco tensa por la presencia de esto, o a veces al separarse se forma un pequeño agujero, porque la cara contralateral le produce un pequeño agujerito, y a veces se pueden producir desprendimiento de retina a partir de estos puntos, ¿no? O sea, el seguimiento también con una buena ecografía o un buen fondo de ojo para ver si realmente están en contacto, y luego cuando se resuelva hacer un seguimiento de esa zona, ¿no? Porque se ha visto algunos casos que puede pasar eso, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Gracias, doctores. Excelente, Yesenia, ¿no? Y gracias a todos por su asistencia, ¿no? Entonces, muchas gracias, ¿no? Doctor Quiroz, Charles, Gustavo, y a todos los médicos residentes, ¿no? Doctor Contreras también estaba. Muchas gracias, ¿no? Entonces, gracias, Yesenia, gracias a todos. damos por Gracias a concluida. todos los presentes. Adiós. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días. Gracias a todos, buenos días.